Clase 4 sobre mentalismo. Acción. Bueno, habíamos quedado en la materia de... Sí, la mente, la conciencia, para volvernos a entrar, para volver otra vez a entrar en materia. A ver, que no entra mucha luz, pero mejor eso que nada. Conciencia. ¿Sí? Dice que la repetición es el maestro. Entonces, hablamos de la conciencia operando a través de la energía inteligente. Bien. Entonces tiene 3 distorsiones. ¿Alguien se acuerda cuáles son las distorsiones? El amor. Ajá. La oración. ¿La oración estaba ahí? No, es una de las herramientas de la piedra angular. La energía, el amor, la fe. Esta es la fe. Bueno, la fe es esto. El infinito inteligente. Libre. Libre albedrío. Exacto. El tiempo también es una distorsión. El tiempo es una distorsión dentro de la distorsión. Okay. ¿Sí? Y la luz. Ajá. ¿Ok? El tiempo es una distorsión que se produce por causa del guión del Espíritu Santo. ¿Sí? El guión de la creación del universo lo está desarrollando el Espíritu Santo a través del factor tiempo. ¿Sí? Dentro del espacio. Pero el tiempo en realidad es una palabra que puede ser confusa, porque en realidad lo que existen son tiempos. Tú observa, de la Tierra, ¿no? Esta es la Luna. La Luna está girando en torno a la Tierra está girando en torno al Sol, el Sol está girando en torno a 12 constelaciones, ¿no? Que están girando en torno a un sistema del brazo de Orión. El brazo de Orión es uno de los que está respecto a la galaxia y la galaxia se está moviendo también, entonces en realidad son ciclos de ciclos, observa. Si aquí tenemos que este ciclo dura entre 28 y 30 días, el de la Tierra sobre sí misma 24 horas y un poquito más. El ciclo entero de 365 días, más o menos. Este ciclo después, completo, aquí son 2150 años. El ciclo mucho mayor, no me pregunte porque no me acuerdo, pero es multiplicado esto por 12 o algo así. Y después el que es del sistema de toda la galaxia, un giro completo sobre la galaxia, ni me acuerdo cuántos miles de años son. Sí, un montón. Entonces, si te fijas, cada uno de estos tiene su propio tiempo. Luego Marte tiene su propio tiempo. Mercurio, por ejemplo, que pasa alrededor del Sol, dura, creo que son 66 días o 90, algo así, en dar toda la vuelta entera. Sobre sí mismo no gira a la misma velocidad que la Tierra. Júpiter, por ejemplo, igual. Júpiter da la vuelta sobre sí mismo a toda velocidad. O sea que el tiempo es relativo dependiendo de dónde estés ubicado. Exacto. Entonces no hay un tiempo sino tiempos. ¿Cómo tú determinas el tiempo de aquí con el tiempo de allá? Con el tiempo es distinto dependiendo de la esfera de realidad a través de la cual tú estás viviendo tu experiencia. Entonces, dentro del espacio están los diferentes tiempos que hacen parte de estructuras más grandes que se llaman eones. ¿Sí? Eones. Eso es ya para contabilizar un tiempo más grande. Son ciclos más complejos. Bueno, entonces, hablamos de libre albedrío. Comentamos que el aspecto antagónico o satánico, como en psicología llamaríamos el concepto del sistema de pensamiento del ego aquí. Dale. Sí. El concepto antagónico del libre albedrío, ¿sí? Es el no respeto a la libertad. ¿Sí? Es la imposición. Lo contrario al amor, miedo. Miedo a objetos, miedo a tomar decisiones, miedo a lo que sea. Y lo contrario a la luz es la ignorancia. Sí, como llamarlo también oscuridad. Lo mismo es, ¿no? Tiniebla, oscuridad. Sí, bueno, más concretamente oscuridad. Entonces, hablábamos de los fenómenos, de la energía inteligente, de la energía. Ok. Entonces, esto respecto a las distorsiones, lo voy a borrar porque el tema del tiempo solo está haciendo como un pequeño ejemplo.
La materia del tiempo ya es otro asunto. No, simplemente estaba poniendo los aspectos antagónicos o satánicos que podemos llamar a nivel de la psicología, el aspecto de los sistemas de pensamiento del ego, el aspecto opuesto. Lo opuesto a la libertad de la imposición forzada a hacer las cosas en contra de tu voluntad o la voluntad de otros. Lo contrario al amor, el miedo. Y lo contrario a la luz, la ignorancia, que en sentido metafórico podemos decir, o metafórico, oscuridad. Ahora, Perdóname. El libre albedrío, el amor y la luz son los aspectos, ¿qué? son las distorsiones de distorsiones. sí, de la conciencia. Las 3 distorsiones que tiene la conciencia. Entonces, dentro de estos, el sistema o mecanismo de conexión hacia la fuente es la piedra angular. ¿Sí? Como decías, oración, meditación y contemplación. Pero correctos. No como se entiende, ¿no? Que estamos corrigiendo la idea de cómo se entendía. ¿Has visto otro flash? Nos están sacando fotos los dioses. ¿Serán del Olimpo? No sé. No sé. Entonces, producimos todo esto a través de ¿qué? De la energía inteligente. La energía inteligente es la que está moviendo todo el mecanismo. Esta energía inteligente la podemos llamar a nivel religioso, es aspecto espiritual. La podemos llamar éter. Upa. Sí, esos son los elementos. Ahora, vamos a proseguir a donde nos quedamos. La mente tiene 3 niveles. ¿Sí? Tiene el nivel inconsciente, el nivel subconsciente Y el supraconsciente. el consciente y exacto, el supraconsciente. Ahora que estamos hablando de los niveles conscientes, cuando uno habla de conciencia y de libre albedrío, que posiblemente sean como llevaderos de la mano, en el sentido, en el aspecto cuando ocurre una situación que vas por la calle y tú decides ayudar a una persona que te dice, hey, regálame una moneda, pero al mismo tiempo puedes pensar y decir, es que ese man se lo va a fumar en vicio, mejor se lo doy a otra persona que yo vea que sí tenga necesidades. Ahí uno está violando el libre albedrío de la otra persona en su necesidad, o el mío al momento de saber o de destacar a quién se lo puedo dar como una ayuda. Aquí entra, por ejemplo, el aspecto del juicio. Consciente. Claro, aquí entra el papel del juicio, donde tú estás tomando una determinación. Pero ese juicio no viola libre albedrío. Tú tienes tu libre albedrío de decidir, Okay. ¿sí? La otra persona ya tiene su propio libre albedrío de decidir pedir dinero. Esa es su decisión. Todos Entonces, estamos tú, en la decisión. Si da, está decisión, exacto. No está bien ni está mal que tú des o que no des. Es una cuestión que está basada básicamente en tu decisión. El aspecto que podemos aquí decir que no es productivo para ti es el precondicionamiento, el que emitas un juicio fuera del conocimiento original porque no sabes realmente de qué va. Aún sabiendo que él lo utilice para droga, sigue siendo un juicio, porque es la decisión que él ha tomado. Ahora, tú puedes hacerlo ya no desde el nivel de la apariencia de si es un juicio o no es un juicio, sino de cómo tú consideras que favorece o no favorece a él como ser, el crecimiento que él tenga, las decisiones que tome sobre su propia vida, lo que vaya a hacer. Entonces, a fin de cuentas, todo está relacionado con tu intervención dentro de lo que el Espíritu Santo te está poniendo. Por ejemplo, tú estás andando, este es el determinante de tu vida, tú tienes
suponte 12 horas en este día para el desarrollo de lo que es el guión del Espíritu Santo. Voy a poner aquí guión ES, ¿sí? Guión del Espíritu Santo. El guión del Espíritu Santo se ve casi siempre altercado, se ve contrariado por el sistema de pensamiento del ego. Entonces, cuando empieza el día, vas a encontrarte que se va a bifurcar tu mente en circunstancias creadas por el Espíritu Santo y las que crea el sistema de pensamiento del ego. ¿Dónde entras para poder manejar una u otra? En la actividad que tiene la piedra angular. Por eso yo le recomiendo a la gente que haga al menos una pequeña oración muy breve, preferiblemente en voz alta al empezar el día, cuando te has despertado de la cama, y un rato antes de irte a la cama. Incluso si quieres una oración larga, mejor mucho antes para que no te coja el sueño en la cama y ya no concentres bien la energía. Y en algún momento, incluso a mediodía, también si quieres un momentito en privado, cuando no haya nadie que te esté distrayendo. ¿Por qué? Porque a más estés manteniendo la piedra angular activada, el sistema de llamado, ¿te acuerdas que yo llamo? O sea, esto se llama llamada porque está produciendo una onda hacia el infinito y va rebotando en su momento adecuado, porque el tiempo lo está gestionando. Ay, desapareció la palabra tiempo. Sí, el tiempo lo está gestionando porque no existe, porque lo está gestionando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede quitar la irrealidad del tiempo y hacer lo que es si es real. El tiempo es una percepción ilusoria que crea la mente como recurso de aprendizaje. Es decir, ahora tomamos un tiempo para estudiar, nos toma 40 minutos, una hora, hay tiempo. Cuando el conocimiento ya está integrado, no es necesario el tiempo porque ya está todo conocido. Por eso dice la Biblia, en aquel tiempo nadie enseñará al otro, sino que todos sabrán todo. Dios será su maestro, quien les enseñará. ¿Por qué dice Dios? No porque Dios te enseñe literalmente, sino porque ya estás integrado en la conciencia y ya lo sabes todo, ya lo entiendes todo. Si tienes una duda sobre algo, simplemente razonas y el sentido común de la conciencia te hace comprender cualquier cosa sin necesidad de haberlo leído en un libro. Entonces el tiempo es necesario en tanto hay un proceso de perdón. ¿Perdón de qué? Todo esto es perdón. Nosotros estamos en un holograma de perdón, de ejercicio de perdón. ¿Por qué? Porque nos estamos perdonando el habernos separado de Dios, aunque no sea real, pero dentro del sueño parece que es real. Entonces nos ocurren un montón de circunstancias que nos empujan a perdonar de una manera, de otra, con tantas cosas que nos pueden ocurrir en un día que al final te llevan a perdonar. Esto no es real, no es real, no es real, nadie me ofendió, no es real, pero es un ejercicio para que hay que golpear al ego y ponerlo a un lado, de ponerlo a un lado. Entonces, el tiempo es necesario por el proceso de aprendizaje, de perdón. Cuando no hay necesidad, se desintegra. Entonces, cuando el tiempo ya no es necesario y se desintegra, se produce el milagro. ¿Sí? El milagro rompe completamente el proceso de necesidad de tiempo. Un ejemplo. Todas las cosas que nos ocurren en la vida y que le ocurren al cuerpo son procesos de aprendizaje. Están ahí en tanto uno está en ese proceso de perdón. Si no entiendes que es un proceso de perdón, pues va a tener esa dolencia o esa enfermedad o esa desgracia. Progresivamente va a tardar mucho en sanar. ¿Cómo a lo mejor lo puedes ir sanando? Mientras estás durmiendo. Porque mientras estás durmiendo estás en un estado subconsciente donde tu otra parte de tu yo puede ayudarte porque no está bloqueado por tus creencias conscientes. Mientras cuando estás consciente, despierto, tienes creencias que entran en conflicto y las creencias te van a estar fastidiando. Hablábamos, ¿sí?, de los 3 principios que son los que empujan el magnetismo. ¿Verdad? Y más, me fue a la cabeza, espera. Pensamientos, emociones y creencias. Mira, ejercita la ley de la atracción para que no llueva. Entonces, según sean los pensamientos, emociones y creencias, en el subconsciente o en la parte consciente, podemos avanzar en el crecimiento. El aspecto consciente tiene intrínsecamente en sí también aspectos subconscientes. O sea, la parte consciente también tiene un aspecto subconsciente. Es cuando somos conscientes de algo y por ahí como que hay algo dentro de nosotros que estaba, como que no lo quiere aceptar conscientemente, pero a nivel subconsciente sabes que lo es. Entonces,
el consciente tiene dos ámbitos, ¿sí? Tiene el ámbito consciente y tiene otro ámbito subconsciente. Otra cosa es el subconsciente, que podemos pensar que es inconsciente, o sea, el sistema piloto automático, pero no caigo en cuenta. En cambio aquí hay una percepción de tu parte consciente de que hay algo más, ¿sí? Hay una intuición, entonces es un aspecto subconsciente del aspecto consciente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tienes una experiencia que te está ocurriendo. Y esa experiencia, si no eres consciente de que es un proceso de aprendizaje o de perdón, se va a prolongar en el tiempo. Solamente a lo mejor se va mitigando cuando estás dormido, porque ya ahí no hay conflicto. Simplemente te dejas llevar por esa parte y no hay una creencia que entre en conflicto, porque estás dormido. Sí, eso es un aspecto importante del sueño. El sueño es una manera, entre otras cosas, ¿sí?, de poder producir una sanación sin obstáculos de tus creencias conscientes o tus creencias subconscientes, que son las donde está la joda. Las creencias son las que más malas jugadas nos pasan. Al ejercicio entonces de que estamos hablando ahora de que, entonces, yo no emito un juicio en saber para qué va a utilizar el dinero la persona, pero entonces más bien yo no entro en ese conflicto de indagar mentalmente y de ponerme en un prejuicio de decir, ¿será que lo va a hacer por eso? Sino que si lo doy, y si no lo doy, pues no lo doy porque es mi elección y punto. Y Ni es no bueno, la vida. ni es bueno ni es malo. Lo único que sí a lo mejor no te conviene es el emitir el juicio, ¿sí? Porque no estás proyectando la energía correcta. Pero que si tú quieres darle dinero o no quieres darle dinero, ni es bueno ni es malo. Eso es una decisión tuya. El aspecto aquí es, ¿cuál es tu creencia respecto de eso? ¿Qué emoción hay implícita en eso? ¿Y qué estás pensando respecto de eso? Si eso está equilibrado, da igual si le das o no le das porque es un holograma. Aquí el problema no es lo que tú ves en el exterior, sino lo que hay en tu interior. Todo eso son oportunidades de aprendizaje. Es un espejo. Entonces, por ejemplo, cuando tú das limosnas, la gente o le das a alguien que te pide, siempre tienes un efecto que según tus creencias tienes la conciencia tranquila. Sí. Entonces, como según tus creencias de dar y recibir, eso es bueno, tú estás retroalimentando tu conciencia para que empuje al subconsciente a producir a los aspectos de la ley magnética. Eso quiere decir que crees en uno de los 7 principios herméticos, la ley de la compensación, ¿sí? Causa y efecto, la ley del ritmo, ¿sí? Tú empujas una cosa y se mantiene, es un ejemplo de prosperidad. ¿Por qué? Porque son los preceptos o leyes o Torah de la mente, ¿sí?, dentro del guión. O sea que, de un modo u otro, aunque tú puedas pensar que es un holograma, tus creencias subconscientes están bien arraigadas, porque son parte del guión. Entonces tú puedes decir, yo le pego un tiro a este tipo porque nada, esto es real y no creo que me vaya a ocurrir nada malo. Tú puedes decir que no a nivel consciente, pero es que hay leyes subconscientes que están arraigadas en los principios de la mente colectiva. No le puedes tomar del pelo a tu conciencia. ¿Sí? El libre albedrío es como yo tener un hijo y yo tengo que dejar que él se desarrolle personalmente, intelectualmente, moralmente, pero igualmente yo siempre estoy aquí colocando reglas y poniéndole cuidado de que no se me salga del guión. Podríamos decir, claro, entonces tú puedes hacer muchas cosas respecto de tu hijo o de tu hija. El asunto aquí es desde qué tipo de creencias estás estableciendo los parámetros, con qué tipo de emociones estás gestionando todo y qué estás pensando, cuáles son las ideas. Si eso está equilibrado, genial. Pero fíjate, muchas veces uno le impone a los hijos cosas basadas en las creencias de uno. Priva a los hijos de aspectos de su libre albedrío para elegir. Te das cuenta de que las emociones a través de las cuales uno les dice las cosas no son las que les pueden ayudar a ellos, les pueden sembrar miedos o inseguridades. Los pensamientos que uno tiene a lo mejor estás entrando en conflicto con problemas que son tuyos en realidad, no tiene nada que ver con los hijos, ¿no? Entonces aquí al final te das cuenta que tu hijo solo está siendo un ejemplo de cosas de ti mismo que deberías estar corrigiendo en vez de querer corregirlo a él. Por ejemplo, ¿cómo se dice? En el unschooling, el homeschooling que se hace con los niños pequeños, uno de los parámetros es que uno debería comprender que los hijos son ejemplo de uno. En realidad, uno cree que les enseña a ellos, pero son ellos los que te están enseñando a ti. Lo que les estás en realidad transmitiendo muchas veces son tus propios miedos, tus propias frustraciones, tus propias inseguridades, tus propios expectativas
lo que a mí me hicieron no quiero que te lo hagan a ti. Lo que yo no pude conseguir, que lo consigas tú. Pero todo tiene que ver contigo. No tiene nada que ver con él. Él viene como un libro limpio, hoja en blanco. Es uno el que empieza a ponerles cosas y lo llenas de paradigmas. O sea que al final puede ser uno que con la buena intención, entre comillas, le está generando a él una estructura enorme de cuestiones basadas en ti, no en él. O sea, él viene con el libro abierto, uno debería más bien aprender de él, que viene sin tantos influjos. Por eso dice, sed como niños, porque los que son como ellos, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Pero no se refiere al reino de los cielos en algún sitio por allá, sino es en el sistema de pensamiento del reino de los cielos. Ellos tienen la forma de pensar correcta. O sea que los niños son el ejemplo perfecto del sistema de pensamiento que uno debe tener. Ellos de hecho les cuesta mucho guardar resentimiento. A más pequeños tienen más facilidad para perdonar. Son más ingenuos, aunque dentro de sus compincherías y sus maldades a veces no se dan cuenta que hacen daño a otro niño porque son muy ingenuos, ni saben que le pueden herir a otro con alguna palabra, algún comentario, ¿sí? Pero es eso, todo basado en la ingenuidad, no hay un preconcepto ni hay un condicionamiento. Esa misma ingenuidad se guarda en el reino de los cielos para no poder hacer mal y no tener conceptos como los que conocemos aquí en la humanidad. Claro, por eso uno dice muchas veces que pensamos que ofendemos a Dios, que Dios tiene que perdonar nuestros pecados, y en realidad somos nosotros los que nos metemos todo eso en la cabeza por nuestras creencias, ideas que nosotros tenemos. O sea, yo no tiene que perdonar nada, No tiene que perdonar nada. pensando en violaciones, ni en muerte, ni en envidia, ni nada de eso. Él lo que ve es hijos que son ingenuos, hijos que son santos. Él nos ve a nosotros santos, nosotros no nos vemos a nosotros mismos como santos. Entonces, ¿qué ocurre? Nos creemos culpables y como la creencia es poderosa por el sistema de emociones y por los pensamientos, produce el efecto magnético. ¿Cuál es el efecto magnético? Yo lo puse aquí, lo voy a poner con las mismas palabras y voy a borrar la parte de arriba. Como yo lo escribí aquí, justamente para hacerlo más breve. Uy, parce, está tronando ahí. Están los dioses. Sí, están los dioses ahí peleándose. Bla, 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 bla. Le damos las alas a Juan Pablo. Está peleando Zeus contra Thor. Los dos dioses del trueno. Hay 3 principios magnéticos. ¿Sí? 3 principios magnéticos. El primero se llama ley de atracción. Sí. El segundo se llama la ciencia de la creación deliberada. Y el tercero es dejar ser, el principio básico del taoísmo. Dejar ser. Aquí es donde entra en conflicto con muchas religiones, porque las religiones no te dejan ser. Las religiones lo borré. La ley del libre albedrío. O sea, un concepto de religión, cuando hablo de religión no estoy metiendo al concepto del hindú, del budismo, del taoísmo. Eso ya es una cuestión distinta. Vamos a dejarlo ahí en el ámbito oriental. Religiones occidentales no respetan ese principio. Por eso aquí aquí entra un conflicto enorme entre las leyes del universo y lo que ellos estipulan por creencias, malas interpretaciones, las cosas que se han por sentado de textos, cosas que no se entiende en profundidad. Como mucha gente que dice sobre Jesús, no es que Jesús es una cosa y el budismo es otra, y la mayoría de gente no sabe que en realidad Jesús era budista. Jesús, su sistema de pensamiento era budista, pero él no lo presentó a los judíos así, porque lo clavan a base de piedras donde él se pusiese a hablar de eso. Él tenía que seguirle la corriente. ¿Por qué digo que Jesús era budista? Porque el sistema de pensamiento era de no dualismo puro. En cambio, el sistema del judaísmo era dual. El sistema del cristianismo es dual. Ahora ni siquiera tiene que llamarse budista, sencillamente es una forma de actuar y nosotros le ponemos los nombres y las etiquetas. Claro, es ley de no intervención. ¿Sí? El taoísmo lo llama principio de no intervención.
¿sí? No intervención. ¿Qué quiere decir no intervención? Que cada quien es consciente y debería ser consciente de lo que hace. Un ejemplo lo vemos muchas veces en matrimonios, en relaciones. Una persona siempre le está diciendo al otro lo que tiene que hacer. O entre compañeros en el trabajo. A más le dice, esto es una cuestión de compensación. O sea, observemos, tenemos aquí una balanza, ¿no? Entre más le diga, más lo va a hacer rápido. Claro, una balanza. A más tú estás empujando en esta balanza, menos está pesando esta. Tú dices, por ejemplo, digamos algo, hacemos las funciones de la casa, ¿no? Entonces tú siempre estás limpiando, tú siempre estás cocinando, tú siempre estás lavando, y dices que la otra persona nunca hace nada. Por supuesto, porque tú estás empujando toda la balanza. Y eso llevémoslo al sistema de la mente. Sí, la mente se divide en 4 secciones: femenino, masculino, geométrico emocional y geométrico analítico. Entonces, el aspecto de la mente, ¿cuál es? Tiene que haber un balance. Si tú estás haciendo todo aquí, estás reduciendo de aquí. Entonces tú estás acostumbrando a la otra persona a nivel subconsciente que no se tiene que preocupar por eso porque ya lo haces tú. De ahí también muchas veces ocurren ciertos conflictos que dice uno de los dos está siempre trabajando y está rompiéndose la cabeza y el otro no hace nada. ¿Sí? Entonces este se molesta porque hace mucho, pero porque él está haciendo demasiado no permite que este haga. Igual que cuando dice otra persona, la típica mujer que regaña al marido por esto y lo regaña por lo otro, a más lo regañas, más estás empujando la balanza. ¿Por qué? Porque no le estás dando tiempo en ningún momento a su propia conciencia a tomar acción. Tú estás haciendo de conciencia, pues entonces no esperes que él sea consciente porque tú estás haciendo de su conciencia. Déjale que él se dé cuenta de sus propios errores, no seas tú su conciencia. Por eso existen tantas, ¿cómo se podría decir? Distorsiones y conflictos, porque en una estructura donde hay 2 o más personas se balancea o desbalancea el equilibrio de la mente, porque cuando son 2 personas se supone que tienen que balancearse. Por eso Génesis dice, dejarán a padre y madre y se unirán y serán una sola carne. La interpretación no tiene nada que ver con la realidad, porque tú te unes con tu pareja y no son una sola carne. Ella sigue siendo tú, después de tener relaciones sexuales, ella va por aquí, tú por aquí, entonces ¿cómo que? Sí, entonces ¿cómo es que son una sola carne? Fíjate que cuando dice y serán una sola carne, está hablando en tiempo futuro, porque ese es el objetivo. Serán es un objetivo. Muchos matrimonios nunca llegan a ser una sola carne, porque no es el objetivo. No, es el objetivo. El objetivo es ser una sola carne, pero están en otros ámbitos y lo único que se une es en el nivel, por ejemplo, en el ámbito sexual, que es el primer nivel del objetivo. Sí, por eso en el judaísmo dice, si no hay relación sexual en el matrimonio, no es válido. Relación sexual. Después, porque en la relación sexual está la conexión química, biológica, y empieza la unión psíquica de la energía, después la unión energética. Por eso a veces comentaba en el grupo, no sé si lo leyeron, que el sexo en realidad es el catalizador más potente que el ser humano tiene para la trascendencia. Y mira cómo la oscuridad lo utiliza a la inversa, para que sea la manera en la que más se produce degradación, prostitución, mejor dicho, un montón de ámbitos en todos los sentidos para utilizar el ámbito sexual de forma degradada. Sí, adulterio, fornicaciones, de todo, ¿no? Entonces, es el objetivo, ser una sola carne. Muchas personas, muchas relaciones nunca llegan a ser una sola carne, o sea, no piensan igual, no actúan conectados, no están conectados. Pueden vivir bajo el mismo techo, pero no están conectados. ¿Sí? Uno va por un lado, el otro por el otro. ¿Ah? Solo se conectan por ratito. Solo se conectan por ratitos. Un poquito de unión ahí de frotamiento y de resto nada. Y cuando es el aniversario, cuando hicieron las paces, pero en realidad no hay conexión. No van en la misma tónica. De hecho, algunos piensan en otra cosa, este tiene una creencia, el otro van como si fuese una empresa, pero la empresa es Coca-Cola y sin embargo este piensa en hamburguesa, este piensa en tal, este piensa en sus vacaciones. En lo último que piensan es en la empresa. Por eso entonces no llegan a ser una sola carne. Empiezan, sí, porque sí, tienen relaciones sexuales, todas estas cosas, pero no llegan a progresar en la integración. Esos son los ámbitos que deberían empujar a la universidad. Entonces, aquí es donde uno encuentra que conviven las personas, pero se crea un desbalance, ¿sí? Se produce un desbalance. Entonces, ¿por dónde íbamos? Bueno, si quieren hacer alguna pregunta respecto de eso. Tengo
especie de visión respecto a ese plan que tiene sobre el femenino y masculino. Sí. Quiero interpretar eso también, de que uno, antes yo pensaba que uno tiene una parte femenina y una masculina, pero llegué al punto en el que, cuidado a lo que acabas de decir, que esa unión se puede hacer aquí mismo. O sea, que se puede balancear literalmente, pasar del F al número N. Entonces, o sea, ¿M de qué? ¿De mariquita? Ah, de masculino, ah. Es muy femenino. entonces es como llegar a formar al hombre dentro de y producir esa ley de atracción para que la que está allá también sea capaz de unir esas dos partes y convertirse en criatura. Mira, justamente comentaba eso con una amiga. En esto, ayer o hoy. Hablando sobre esto, ¿no? Dice el texto, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su varona y será una sola carne. Cuando dice varona se refiere a su contraparte, a su otra parte. Todo ser humano es intrínsecamente y automáticamente por regla masculino y femenino. Solo que no puede simultáneamente, por X razones que ahora sería largo de tratar, ser masculino y femenino al mismo tiempo. O sea, hace mucho tiempo nuestros cuerpos fueron modificados para que ya no fuesen andróginos, para que no fuesen hermafroditas. Entonces se dijo, estos serán hombres, estos serán mujer, como dice Génesis, e hizo Dios al hombre macho y hembra. ¿Sí? Porque al principio era macho y hembra, sino que progresivamente se hizo, no, los reformó. Procrear con otra persona que podemos procrear nosotros mismos. Necesitabas procrear con alguien, pero estabas equilibrado en ti mismo en los aspectos masculino y femenino. Entonces podías tener la apariencia de un hombre o tener la apariencia de una mujer, pero tenías ambos géneros. Pero estoy hablando de hace miles y miles y miles de Por años. eso es que muchas culturas milenarias aparecen figuras que parecen ser hombre y mujer. Sí, andróginos. Sí, hermafrodito. Entonces, ¿qué ocurre? Tenían Atlántida el pasaba aspecto eso. integrado. No sé si llega al ámbito de la Atlántida, no te sabría decir. Yo he hecho muchas imágenes de hombres que parecen mujeres y mujeres que parecen Sí. hombres, que son súper bonitos, pues así, no dice, Aurora Vieja era amor o man. A lo mejor si sea una operación transgénero. O será que yo estoy como divagando mi sexualidad. Hasta los pleyadianos se ve. O hay viejas manes que son tan bonitos que parecen mujeres. Pero eso, Circunstancia similar. claro, pues eso es distinto, pero en este sentido tenían ambas polaridades integradas, entonces trabajaban en sí mismo lo que estabas diciendo. Dice, dejará el hombre, sí, a su padre y a su madre, sí, y se unirá a su negedó, o también puedes decir ishto, sí. Ishto quiere decir, no existe una palabra en español para decir ishto. Se traduce como su pareja, porque ishut quiere decir matrimonio, pero no significa eso. No hay una palabra para traducir ishut, porque isha es varona, ish es varón. Dime que entonces qué significa isha, un varón, varona. ¿Qué significa eso? La integración del ser. Es en pocas palabras decir el ser que es completo en sí mismo. Eso significa matrimonio, el ser que es completo en sí mismo. Fíjate que no tiene nada que ver con el aspecto cultural de matrimonio. Entonces, negedo quiere decir aquello que está enfrente tuyo, que tradujeron como ayuda idónea. La palabra ayuda idónea a lo mejor no es la más adecuada, aunque se entiende que debe haber sí, idoneidad en la relación, ¿no? Pero negedo es lo que está enfrente tuyo, lo que uno después denominaría el prójimo, o sea, lo que tú ves enfrente. Por eso Adán dice, y he aquí que vio a la mujer delante de él y dijo, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Qué es carne de mi carne y hueso de mis huesos? El objetivo. Él observa que ella es la otra parte de él mismo, su reflejo, entonces pueden aprender mutuamente. Él aprende de ella y ella aprende de él. ¿Por qué? Porque lo ven a través del espejo. No obstante, no necesitas un espejo si tu capacidad espiritual o de madurez ha llegado al nivel en el que tú puedes hacer un ejercicio interior con la piedra angular
para evaluarte a ti mismo. Si tú ejercitas la piedra angular para evaluarte a ti mismo, no necesitas espejos. Pero dado que el facilismo de no creer en la... ¿Cómo se dice? De no ejercitar el interior, sino ver las cosas en el ámbito facilista, entonces tenemos que experimentar en el exterior para sanar. Si uno sana el interior, no necesita en el exterior. Por eso uno se ahorraría muchas cosas en la vida si uno hiciese autoanálisis. Porque cuando te analizas a ti mismo y te sanas a ti mismo, ya no necesitas que se produzca nada en el exterior para sanar. Bien, entonces dice, dejar al padre. Uy, te vas a perder una buena hora. Que conteste ahí. A ver, pensamientos, emociones, creencias. Un segundito para que no se pierda esta parte. A ver, voy a mirar a ver qué están comentando. Lo están viendo, están saludando. Bueno, listo. Saludos por ahí, Carmen, Albi, Germán, German, Tony. Ok. Entonces, ¿cuál es la parte del padre que tú dejas y cuál es la madre que tú dejas y te unes a tu Ishto? Epa, parcerito, que se quieto, mi hermano. Que no salga, no se desaparezca el tablero. El padre es todo el ámbito espiritual, ¿sí? La madre es todo el aspecto material, pero no del mundo, sino del holograma a través del cual nosotros, viendo proyecciones, aprendemos de nosotros mismos. Podríamos llamarlo la madre naturaleza. Claro. Entonces, aprendes de la madre a través de ¿qué? De los alimentos, la naturaleza, los árboles, los fenómenos, los animales, las nubes, lo que se llama los tótem, lo que se llama los espíritus de la naturaleza, la conexión con la naturaleza. Estos principios que habían aprendido los antiguos, los celtas, los indígenas, de comprender la conexión que había con la madre. El aspecto de conexión con el padre solamente se halla en el interior, ya no se encuentra en el exterior. El exterior es de las apariencias, de la forma. Si le entiendes en un sentido del significado, entonces estás integrado con la madre. Si estás en el interior, lo estás entendiendo con el padre. Sin embargo, aquí hay otra cuestión. Ni el padre ni la madre son reales. Por eso dice, dejará el hombre. ¿Por qué dice otra vez hacia el futuro? Vuelve y dice, objetivo, ¿sí? Se supone que el objetivo es que trasciendas ya de dejar la superstición en el ámbito físico y la superstición en el ámbito no físico para ir más allá, ¿sí? Y unirte a tu propio ser. En otras palabras, hay quienes buscan a Dios en determinados lugares y hay quienes buscan a Dios en determinados símbolos. No obstante, ni el uno ni el otro son correctos dentro de un holograma, dentro de una proyección. Está dentro de ti. Entonces, dejas una cosa y dejas la otra cuando ya has crecido. Lo necesitas al principio porque ¿quién no se alimenta de la madre o quién no aprende con el padre? Por eso tomamos leche hasta los 2-3 años cuando uno es pequeño. Se amamanta. Después de eso ningún mamífero se amamanta. ¿Por qué? Porque necesitas amamantarte y después dejas a padre y dejas a madre. Lo mismo es cuando uno empieza un crecimiento de encontrarse con el mundo. Se supone que la primera fase de crecimiento es que conozcas a tu madre primeramente, que es con quien te está amamantando, a través de los fenómenos que puedes ver. Luego vas creciendo y te conectas con tu padre. Sí, le pasa igual a los bebés. Primero tienen conexión con la madre, al padre no lo reconoce. Con el tiempo se van acostumbrando al rostro, al olor, al sonido de su voz, tal, y entonces empiezan a conectar con el padre. Al principio no entienden lo que es la figura del padre. Igual aquí, la gente, o sea, el ser, cuando se enfrenta al estado de tercera densidad, incluso en la segunda densidad, no identifica al padre espiritual, porque no lo ve, solo ve a la madre, que es la física, ¿sí? Ves a la naturaleza. Pero llega un punto en que trasciendes de aquí y también llegas a entender al padre como un Dios espiritual. Sin embargo, el punto es que empieces a encontrar que la realidad está más allá. No subyace en lo que puedes ver, ni subyace en algo de otra dimensión, no visible, sino que está mucho más allá. O sea, una cosa es el Dios que puede existir en el mundo y un Dios que es el verdadero del que proceden todos los dioses. Entonces hay un padre que es el Dios de este mundo, pero no en el sentido negativo del término, ¿sí? Y hay una madre que es la diosa de este mundo, en el sentido positivo del término, ¿no?
pero más allá hay un Padre que no está dentro de la ilusión. Entonces, dejas a padre y dejas a madre y te unes a tu propio ser, al reflejo de ti mismo, o sea que tú vas a ser tu propio maestro, ¿sí? Si tú haces ese equilibrio, entonces progresas y puedes encontrar a personas, o en este caso una pareja, a través de la cual hay un reflejo y avanzas hacia la unicidad. Ser una sola carne quiere decir volver a la unicidad. Por esa razón Jesús dijo, rompió el pan y dijo, este es mi cuerpo. Y repartió el vino y dijo, esta es mi sangre. La gente interpretó que el pan literalmente, o en algún sentido metafórico, era el cuerpo de Jesús y la sangre. No se refería a eso, se refería a la materia. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo, yo represento al Cristo, represento la mente original. Cuando tú rompes el pan, esta materia que ves aquí, ahí estoy yo. Cuando tú bebes el vino, este líquido, ahí estoy yo. Yo estoy en todas las cosas. La mente crística está en todas las cosas. Él estaba diciendo, no me vean a mí en el cuerpo, yo no soy el cuerpo, yo soy la conciencia que está en todas las cosas. Por eso Tomás escribió, levanta una piedra y ahí me verás, ¿sí? Porque él levanta una piedra, ¿qué quiere decir? Cualquier cosa que tú hagas, mira las aves, ahí me verás. Pero no es porque Jesús esté ahí el cuerpo, sino que él se está refiriendo al Cristo, la conciencia original, la conciencia real. Bien, entonces, comprendemos estos aspectos, tenemos el ámbito inconsciente, subconsciente y consciente, y después hay un aspecto supraconsciente. Salta una cosa a la otra, no sé si quieren hacer una pregunta. El aspecto supraconsciente es el que está relacionado con nuestro yo superior. Es aquel que está conectado con nuestra parte más elevada, sexta densidad. O sea, ya esto es algo en el futuro que nos conecta con nuestro yo actual para ir avanzando en el crecimiento hacia esto, que nunca se entendió. Bien. Y aquí vamos entonces con el guión del Espíritu Santo, se interviene el ego. El Espíritu Santo entonces nos está guiando, como hablaba antes, de la sincronicidad con la tienda de nutrición, ¿no? Entonces, hay un guión que establece el Espíritu Santo, pongamos aquí 12 horas, y en esas 12 horas Él tiene un guión que solamente puede efectuar si uno le da permiso. Solamente a través de la llamada se abre la puerta. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Si no efectúa la llamada, no puede efectuarse el guión del Espíritu Santo. ¿Y el tipo perdido de vida? Estás perdido, por eso la Biblia habla de perdición, pero no dice de destrucción. Perderse no quiere decir que dejas de existir, simplemente estás perdido hasta que encuentres el regreso. Te vas a demorar más. Pero a nadie le gusta estar perdido, exacto. A nadie le gusta cuando está perdido, se pone ansioso, se pone nervioso, no sabe cuándo encontrar el camino de regreso. ¿Sí? Tenta hambre, desesperación, impotencia. Entonces hay un guión. A más estés conectado con la fuente, el guión se desarrolla en menos tiempo. Entonces, ¿qué es el guión del Espíritu Santo? Las sincronicidades, como decía Carl Jung. La sincronicidad es lo que comentábamos hoy. Tú sales y justamente en el momento preciso de la esquina te encuentras con el individuo concreto que te responde lo que estabas buscando. Y dices, no joda, pude haber tardado 5 segundos o haber pasado 5 segundos y no me encuentro a esa persona. ¿Cómo puede ser eso posible? Ahí te das cuenta de que el milagro rompe el tiempo, ¿sí? Porque crea la sincronicidad dentro del tiempo, lo cual hace que el tiempo deje de tener validez. Porque el tiempo tiene todo estructurado. Pero ¿cómo tú efectúas una sincronicidad solamente porque te conectaste con la fuente 5 minutos antes? Por eso, en uno de estas informaciones así trascendentes, encuentra uno un consejo, y es que cada secuencia del día sea consagrada a la luz. ¿Qué quiere decir? Hay una secuencia, por ejemplo, ahora que llegaste tú y tú, empezamos una secuencia, estamos en esta secuencia. Una vez nos vamos y tú sigues por aquí y allá, empieza otra secuencia. Y el día puede tener 12, 20 secuencias, por decir así. Y recomienda, antes de empezar cada secuencia, encomiéndala. De manera que cada secuencia del día es como un paquete dentro del guión de una película. Igual que una película tiene varias secuencias, hay una secuencia que dura 8 segundos, una secuencia dura 25 segundos, a veces hay secuencias que duran 3, 4, 5 minutos, así también se desarrolla el día, en secuencias. A más uno subdivida, ¿sí?, y desarrolle el ejercicio de llamada, permite que el Espíritu Santo desarrolle aún más secuencias de sincronicidades, lo cual acelera el proceso de uno y la utilización de uno como luz. Entonces, ahí, por ejemplo, como les comentaba el otro día, que es más productivo oraciones secuenciales
a oraciones completas e íntegras que desgastas energía. ¿Por qué? Porque tú haces una super oración ahora, pero 2 horas después la secuencia cambia. Y aquí tienes que volver a inyectar energía. Es igual que la alimentación. No es lo mismo que comas 3 veces pesado al día a que comas de forma espaciada, pocas cantidades 7 veces al día. Porque el sistema digestivo lo procesa mejor. Entonces lo que uno aprende en la parte de la forma de la madre naturaleza también lo puede llevar al nivel de la no forma. ¿Sí? Bueno, eso es lo que iba a comentar. No sé si quieren decir alguna cosa. Ya llego aquí y con eso termino ahora. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta. Entonces, esto ya lo hemos mencionado varias veces. La ley de no intervención, el principio de dejar ser. Esto es un principio magnético. Respetar la libertad de cada individuo en su crecimiento. No quiere decir que uno no tenga buenas intenciones o dice, pues como es ley de intervención no hago absolutamente nada. Ojo, porque aquí está, porque es como las leyes. A veces las leyes se contradicen unas contra otras o se encuentran o se enfrentan. Como a veces uno también dice, donde está la ley está la trampa. Aquí te dice que no hay intervención, pero después dice que hay un guión del Espíritu Santo. Entonces, si tú estás haciendo una llamada, estás permitiendo que el Espíritu Santo establezca el guión dentro de tu propia secuencia de continuidad, espacio y tiempo, en ese día o en esas secuencias. Entonces, hay un principio de dejar ser. Pero si aquí en el medio del camino aparece delante tuyo determinado individuo, entonces ya no es dejar ser, porque te lo puso delante del guión. Quiere decir que tiene que ser. Si esa persona apareció es porque él también está haciendo un llamado. Entonces hay una sincronicidad. Cuando tú apareces en mi vida, yo aparezco en tu vida, quiere decir que lo hemos preconsiderado. Quiere decir que yo tengo derecho a opinar sobre tu vida y tú sobre la mía. Tú conmigo y yo contigo, no cuando no estés tú. Eso ya es criticadera. O sea que aquí los tres estamos permitiendo a través de nuestra libre voluntad lo que queríamos hacer. Claro, es la voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Querer saber más, compartir. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? La voluntad de los tres se está ejecutando ahora en la continuidad espacio-tiempo que determinamos hacia X tiempo. A lo mejor ustedes estaban pensando en cierto momento, me encantaría que Frey estuviese por aquí y compartir con él, conocernos. Claro, ¿lo ves? Entonces tú haces un llamado consciente o inconscientemente. Y yo también digo, oye, voy para Cali, qué bien estaría conectar con gente que esté por ahí y conocernos. Gente del grupo no nos conocemos. Entonces, ¿lo ves? Se crea un magnetismo. Ley de la atracción. ¿Lo ves? Y se crea la ciencia de la creación deliberada, que no tiene nada que ver con la madre, espérate. ¿Sí? La ciencia de la creación deliberada. ¿Cómo es la ciencia de la creación deliberada? Hagas lo que hagas, tu mente ya está creando. Está creando en un nivel inconsciente, está creando en un nivel subconsciente, así como tú conscientemente estás también creando. Esa es la ciencia de la creación. Supraconsciente ya está creado. Supraconsciente es la conexión con el infinito para llevar el guión del Espíritu Santo para que se cree lo que el Espíritu Santo quiere que se lleve a cabo. Por esa razón, sí intervenimos cuando el Espíritu Santo nos presenta algo en el guión, porque nosotros sabemos que nosotros lo hemos decidido. En otras palabras, suponte que mañana tú no ejercitas la oración, tú no ejercitas la meditación ni la contemplación. Listo. Tu sistema motor está yendo en piloto automático. Sí, está produciendo a nivel automático. No está conectado con la fuente, simplemente el piloto automático. Te encuentras con una persona, tienes un conflicto con él y tú dices, pensando que viene del Espíritu Santo, le dices 3, 4 cosas y después ocurre algo negativo y dices, te puedes justificar con el ego diciendo, es que él no está conectado con Dios, yo sí. O decir, es que el Señor quería que eso pasase. Sin embargo, aquí está el sistema de pensamiento del ego metiéndote una película porque en realidad el guión nunca fue... nunca se abrió la puerta para que el guión del Espíritu Santo estuviese ejecutando esto. Entonces se genera un conflicto de tus creencias, de lo que acaba de ocurrir, tus emociones, de cómo te sientes y tus pensamientos sobre el asunto. Y ahí se genera un conflicto. Y dice, pero es que yo pensaba, muchas veces le pasa a la gente, es que mira que el Señor me lo puso, es que yo sentía, es que yo pensaba. Claro, pero fíjate cómo estaba la sincronicidad en ese momento. Entonces te metes a intervenir en algo que a lo mejor no era asunto tuyo. ¿Cómo lo sabes? Porque tú no estabas conectado, tú no estabas ejerciendo, ¿sí?, la apertura de puerta para que se sincronizase con el Espíritu Santo un patrón de esa secuencia del día. En cambio, si por el contrario tú preparas
sí, aunque sea un par de minutos, el guión de ese momento se va a secuenciar algo, pum, 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 y te vas a encontrar con la persona correcta en el momento correcto. Incluso estabas en un duro y te hacen, toma, 20,000 pesos, déjalo así. Y tú dices, pero ¿a santo de qué? Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que debe ser consecuente con su conexión con la piedra angular. Porque entonces ahí ejecutas debidamente tu autoridad que te da el Espíritu Santo. Eso quiere decir que si en ese momento concreto algo ocurre, tú sientes dentro de ti que dado que estás en la conexión de todo esto y viste la sincronicidad, porque es evidente que es una sincronicidad, no puedes decir que fue casualidad, tú sabes que es cuando tú le puedes decir a una persona dos cosas e irte y a esa persona le cambiaste la vida. Ahí donde sabes que es el asunto. O esa persona te dice algo y nunca lo volviste a ver. Y de repente dice, me encontré una persona tal día en un momento específico cuando yo estaba necesitando tal cosa y nunca más volví a esa persona. Vino el candado de la moto. Por ejemplo. Exacto, ahí donde tú ves las sincronicidades. Uno busca las sincronicidades cuando le da permiso al Espíritu Santo de establecer el guión de magia que va a establecer. Y digo magia porque que en realidad no es normal, pero son los milagros que rompen el tiempo. ¿Sí? Entonces, ley de atracción es, según esté tu mente, eso es lo que se magnetiza. Si tu mente está en pendejaderas, atraes pendejaderas. Cosas que no te gustan, recibes más de lo mismo. Como cuando dices, no, es que todo el mundo es un ladrón, sale a la calle y te roban. ¿Viste? Yo dije que todo el mundo es un ladrón. Porque tu mente está en ese precondicionamiento. Si estás creando en un nivel inconsciente, pero de forma piloto, pero aparte de eso, también tú determinas que es así y te convences, mira las creencias, te convences de que es así, es cuestión de tiempo, ¿lo ves? Es cuestión de tiempo que tus propias creencias atraigan lo que tú estás pensando. Las personas llegan a la conclusión de decir, yo no voy a escuchar más noticias porque todo me contamina. Te sugestiona. ¿Sí o no? Te sugestiona, te crea creencias, y crear creencias es una guerra tremendísima contra el subconsciente, y eso es una guerra muy difícil de ganar. Una guerra contra el subconsciente solo la ganas cogiendo el televisor, lanzándolo a la basura y comiendo libros. No hay otra manera de ganar el subconsciente. Entonces, base, libros. Muchas personas que me han dicho, no, lo ve y que han pasado no por las noticias. ¿Cómo hace uno de noticias? Yo no pasa. No veo eso. No, yo tampoco. Porque no, todo es COVID, muertes, contagios, que perecerán, quiero ver más. Claro. Sí, está rico, está agradable. Ahí me estoy mojando, qué rico. Y en cambio, puede ocurrir al revés. Tú puedes decir, no, yo no creo en nada de esto. Dice, no. ¿Y no te Sí, no, para mí, yo quiero a todo el mundo. No, un día te van a robar por estar de ingenuo. Pues que me roben. Si me roban, y yo estoy convencido de que no es así a nivel consciente y a nivel subconsciente, quiere decir que si me robó es porque era parte del guión del Espíritu Santo, tenía que ser, algo aprendí con eso, una experiencia de perdón, lo que sea. Pero no permitas que eso te cambie esa creencia positiva de pensar que toda la gente es buena y voy a convencerme de que todo el mundo es bueno. Es mejor pensar eso y atraerlo que pensar lo contrario. Y si te ocurre algo negativo, entre comillas, es porque es parte de tu aprendizaje, porque lo que no puede uno también suponer es que si siempre estás pensando en positivo, nunca te ocurre nada malo, porque es como ir al colegio y pensar que todas tus notas siempre van a ser A, siempre va a ser un 10. Es que no funciona así, tú tienes que esforzarte por ganarte el 10. Automáticamente no te dicen, ¿hiciste la tarea? No, excelente, toma un 10. A ver, por favor, si no hay error, no hay crecimiento. O sea, la vida tiene que enfrentarnos a problemas y también hay karmas de vidas anteriores que nos presentan escenarios de aprendizaje. Entonces, la vida no puede ser lineal de decir, es que si me va mal es que cometí pecado. Es que le va todo bien, es que está alineado con Dios. Pero es que bien y mal son cuestiones completamente subjetivas. El que te vaya bien o mal no tiene nada que ver con que seas buena persona o mala, o que peques o no peques. Quiere decir que tu crecimiento está condicionado a las cosas que te ocurren malas y buenas. Entonces puede haber una persona que no le pasa nada del otro mundo, eso quiere decir que no está generando conflicto. O sea, que es mejor pensar que no hay nada malo, es un aprendizaje. Claro. Y así uno no entra en conflicto. Mira, Don Quijote está con Sancho Panza al lado de un molino. Y Sancho Panza le dice, mira, que cuando se mueve el molino, ladran los perros. Y dice, claro, ladran los perros porque se mueve el molino. Quiere decir que tú estás generando un movimiento y por eso está habiendo enemigos, ¿sí? No te atacan si tú no generas disconformidad. Mira, igual que el clavo. Cuando el clavo más destaca, más golpes recibe. Pero si tú no destacas, lo mismo aquí.
Si tú no estás creciendo, no vas a encontrar conflictos. Cuando encuentras conflictos, quiere decir que estás creciendo. O sea que cuando te vaya mal, asume más bien que estás teniendo un proceso de crecimiento. Y la gente que no le va mal, por así decirlo, dile pues, no está creciendo. Entre más oscuro es lo que va a amanecer. Como decía Russell de Coy, cuando más problemas tienes, conflictos, es porque algo dentro de ti te está empujando a un proceso de crecimiento que a las buenas no lo quieres aceptar. Entonces te tocan las malas. Porque es la manera que evoluciona. O quien va al gimnasio y levanta una pesa chiquitita y dice, uff, yo entre menos pesos levante, mejor. No, parce, este man va a seguir igual siempre. Pero el que vaya, calienta bien y empieza y dele, pum, pum, a los 3 meses lo ves como ha crecido un montón. Pero mira cómo ha sudado y cómo ha dado fuerte a los músculos para poder. Entonces traduce eso en rendimiento. Es otro concepto que la gente cree que el dolor es malo porque es dolor. El dolor es crecimiento. El sufrimiento es malo porque es sufrimiento. ¿Qué es la palabra evolución? Despliegue, o sea, tienes que coger una cosa y aparte de esa cosa tirar para adelante. El proceso de crecimiento, como uno ve en la primera, segunda ley de la termodinámica, es que para haber un cambio de una fuente de energía a una superior, tiene que haber algo que le inyecte un crecimiento superior. Y eso no surge por naturaleza. Generalmente la termodinámica es un tipo de explosión. Y tiene que ser externo, porque interno no existe. La biogénesis dice que nada se crea a sí mismo. Entonces, si tú tienes una carga de energía que está en 200, por decir algo, no puedes pensar que mágicamente suba a nivel 300 y los otros 100 de dónde salieron. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene que haber algo exterior que lo empuje. Entonces, para que uno crezca, tiene que recibir conflicto. Problemas, dificultades, peleas. Un día vas por la calle y te pegaron una paliza. ¡Ay, qué mala suerte! ¿Qué mala suerte de qué? Tu ser subconsciente lo estaba trayendo porque... Dime si eres el mismo después de la paliza que te dieron. Ahora te dieron 3 cachetadas y estás más despabilado. ¿Lo ves? Eso es importante comprenderlo porque es el efecto Job. Job, un hombre de Dios y todo, y mira lo mal que le fue, porque es el proceso de crecimiento. Jesús lo golpearon y lo torturaron, es el proceso de crecimiento. David tuvo que huir de Saúl y esconderse en las cuevas, es el proceso de crecimiento. Fíjate, ellos estaban en un nivel de crecimiento avanzado. Llegó su prueba porque iban a otro nivel. Si Jesús ya fuera perfecto, ¿para qué carajo se pone a ayunar 40 días? Como diría el rabino, y no, tuvo que aguantarse tanto tiempo la mujer entre el barco. Bueno, listo, entendido ahí. Perfecto. Ley de la atracción, según está en nuestra mente, eso traemos. Ley de la ciencia de la creación deliberada, todo es magnético y se produce de forma automática por piloto, pero uno puede también trabajar en ello, ¿sí? Dependiendo de cómo lleva uno su mente a qué nivel. Y después, la ley de dejar ser, deja las cosas ser, entonces no produce distorsión, entonces las cosas se pueden magnetizar. Es lo mismo que si uno se queda quieto y empiezan las moscas a acercarse y a molestar. En el momento que estás moviéndote, se alejan. En el momento que te quedas quieto, otra vez se te posan encima. Es lo mismo, pero imagínate que estas moscas fuesen algo positivo, algo que tu mente está atrayendo. Si tú te pones a moverte, lo distorsionas, generas una alteración, hasta otra vez que te quedes quieto. Lo mismo es aquí, si la mente se aquieta, deja de intervenir y tener todo bajo control, se calma, entonces permite que se magneticen las cosas. No puede, es como un imán que está tratando a través de una sintonía de sincronizar contigo y tú te mueves para un lado y te mueves para el otro. Es que hay que hacer, es que hay que trabajar, es que hay que moverse. Pues muchachos, no te quedas quieto en ningún momento, no hay manera de que se pueda gestionar. ¿Quieres que otra persona cambie algo? Quédate quieto, relájate. No lo juzgues, no presiones, no molestes, relájate. Claro. Distinto es que en la vida uno encomienda el camino y uno pone manos a la obra. Eso es distinto a no dejar que las cosas fluyan. Igual que una planta. Ahí ya quiere ser parte del guión. Claro, tú tienes un jardín y dices, voy a permitir ser y que salgan todas las plantas. Ajá, ¿y quién las va a sembrar? Claro, entonces la cuestión es, primero encomienda, o sea, tienes que tener una idea de lo que quieres. Pones las semillas, o sea, tú pones manos a la obra, que es la fe, porque tú no sabes si eso va a producir, es fe, lo pones. Una vez haces eso, sigues produciendo, echando la agüita, pero es en el momento adecuado, en la cantidad correcta, y a partir de ahí se acabó hasta mañana o hasta esta tarde que vuelva a regar las plantas. Pero en el resto del tiempo tú no estás haciendo nada, dejas ser al sol, dejas ser a la tierra, dejas ser al aire, dejas ser al agua y dejas a la propia planta que crezca. No la empiezas a jalar, venga, la voy a ayudar con estiramiento para que crezca antes, no funciona así. Tienes que dejarla ser. Entonces haces y después dejas ser. Bueno, muchas gracias por ahí para escucharnos.